Volviendo al tema de las variables latentes, otro ejemplo, así como el ejemplo que se habló en la sesión anterior de las palabras, como sus combinaciones no todas o sus permutaciones no todas son válidas. En este caso pasa lo mismo, por ejemplo, cuando se toman fotos de la cara de una persona, normalmente no todas o sea, usted no tiene que inventarse un montón de imágenes para poder hacer una buena captura o poder hacer una buena clasificación de una persona. Realmente en la cara nosotros tenemos 42 músculos y se dice que básicamente usted hace 42 fotos bien hechas y con eso ya usted puede identificar muy bien a una persona. De hecho, ustedes se dan cuenta que en el celular y eso inclusive uno no hace 42, hace muchos menos. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se hace una representación que no es la foto. Almacenada no está solamente la foto, sino la representación. Y si esa representación está bien hecha, usted coge la representación, se la mete al clasificador y el clasificador puede dar como resultado la imagen de la persona. O en este caso entra la foto y se da como resultado que sí es una persona autorizada para entrar en este caso al celular, ¿de acuerdo? Entonces no necesariamente lo que nosotros estamos almacenando o utilizando para procesar el modelo son los datos originales, sino que son esos datos procesados de cierta forma que tienen una representación que es latente, no es la original, pero que adicionalmente lo que hace es reducir la complejidad de esos datos en la dimensión original. Bueno, esas variables latentes en varios de los algoritmos de redes neuronales permiten hacer la generación de modificaciones de la foto original. Por decir algo, estas dos fotos son originales y estas dos fotos son originales, ¿cierto? Pero a la foto le hacen su representación en una distribución y después a esa distribución le hacen un muestreo diferente y ya genera esta foto que es un poquito diferente. Termina siendo muy parecida a la original, pero no es idéntica. Y lo único que hice fue cambiar la distribución de los datos en la entrada para obtener eso. Y así lo mismo pasa con todas estas. E inclusive puedo hacer mezclas. Aquí ya, por ejemplo, esta es una mezcla de esta con esta foto, pues a través de la operación sobre las variables latentes, no sobre las imágenes directamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso por ese lado. Adicionalmente, este ejemplo que ya lo habíamos comentado, yo por ejemplo me puse y entrené con un montón de pares, en este caso imágenes con descripciones de las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, entrené mi red, obviamente no con el texto, sino que cogí el texto y le hice su representación en variable latente. Escogí la imagen y hice su representación en variable latente. Y después hice un proceso de entrenamiento. ¿Sí? Aprenda esta representación textual y el resultado tiene que dar esta representación de la imagen. Al hacer ese proceso, lo enseñé y pues después yo puedo decir, encuéntreme un oso que esté en una no sé qué cosas. Y pues obviamente puedo generar ante la misma entrada con una pequeña variación en el texto diferentes imágenes. ¿Sí? Que es lo que normalmente estamos utilizando hoy con los diferentes modelos generativos. Bueno, el aprendizaje por refuerzo, pues básicamente es muy diferente al aprendizaje supervisado y al no supervisado, ¿cierto? No tiene una variable objetivo, en el sentido de que no es una tabla de datos en donde yo tengo un montón de variables y tengo una columna que es la que me dice si sí o si no. En este caso está más orientado a resolver un problema en el cual yo tengo una meta que cumplir. En este caso, por ejemplo, para el caso de este jueguito es, yo tengo un lugar de salida y tengo un lugar de destino, tengo que llegar a tal. Entonces es un robot que en este salón se tiene que desplazar de un lugar a otro y pues en la medida en que él se va moviendo, en este caso solamente tiene 4 lugares que tienen huecos o obstáculos o como lo llamemos. Entonces si él se llega a estrellar, pues en ese punto hay digamos, un castigo, bueno, una recompensa negativa o un castigo fuerte. En los otros, pues pueden que hayan, digamos, premios, si uno pudiera decir que hay ciertos puntos en donde se le está dando como pistas de que por ahí va bien, ¿cierto? Entonces se le pueden dar premios adicionales o el resto que es el tablero sin información, es decir, ve a ver qué hace, encuentra el camino. Y pues básicamente se diseñan unas reglas para que cuando él empieza a evolucionar de una u otra forma encuentra el camino, ¿cierto? Entonces, esta digamos es otra forma. Acá hay una
digamos, hay un área que es aprendizaje por refuerzo que evolucionó en el tiempo, mucho tiempo sola, con algoritmos como Q-Learning, pero hoy ya, bueno, y se empezó a mezclar con Machine Learning y hoy, en este caso, el Deep Q-Learning o las Deep Q Network son el uso de las redes neuronales o de, en general, de técnicas de Machine Learning que le ayudan a los algoritmos que existían tradicionalmente o que se habían desarrollado en el área de aprendizaje por refuerzo. Entonces, esto también está como un tema de aplicación de las, bueno, y hoy por hoy creo que todo va a estar mediado pues teniendo en cuenta el aprendizaje profundo para las otras diferentes áreas que hay allí. Bueno, hay otro tema que es importante como introducción a esto, es que el tema de las redes neuronales profundas, pues hoy ya genera muchas preocupaciones, ¿cierto? Preocupaciones que van desde lo tecnológico, lo legal y adicionalmente hasta sociales por el tema de la posible pérdida de empleos que se están viendo ya en diferentes áreas del desarrollo humano. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas desde la perspectiva ética, como por ejemplo los sesgos y la justicia. Se pueden, por ejemplo, con el desarrollo de estos sistemas, se puede, como ellos lo que hacen es aprender de grandes cantidades de datos, ese aprendizaje como tal implica que se tenga que tener unos datos de buena calidad. Pero si los datos tienen el problema de que ya tienen sesgos históricos, ¿cierto? Es decir, vamos a hacer un estudio sobre quiénes son los que más se van para la cárcel y tomamos como ejemplo las cárceles de Estados Unidos. Hoy e históricamente ya hay un sesgo hacia la raza negra y un poco hacia la hispana. Entonces, ¿qué pasa? Pues posiblemente el algoritmo que yo estoy utilizando, por muy buen algoritmo que sea, pues va a aprender eso, ¿cierto? Entonces te pasan una foto y si le ves medio cara hispano, de una vez le sube la probabilidad de que tenga, digamos, una tendencia a cometer delitos, ¿cierto? Que en última, si ustedes se dan cuenta, y yo creo que no es solamente tema de películas, sino también lo habrán visto en noticias, de policías que van y matan a un chino porque era negro. Y resulta que el chino era un chino joven, hijo de un juez. O sea, cosas como esas, pues se pueden ir, digamos, promocionando en estos sistemas. Y si son sistemas que toman la decisión y suerte, no dicen absolutamente nada más, pues obviamente, ¿dónde está la forma de que el humano pueda como defenderse frente a eso? De hecho, en la reglamentación de Colombia no existe eso. O sea, nosotros podríamos tener sistemas que no tengan que explicar. O sea, hoy no existe una forma de decir, no es que me tienen que explicar, no, no, nosotros no tenemos que explicarle. O sea, si un banco te niega algo, no tiene por qué explicarle. Cosa que no sucedía antes, o sea, usted antes iba a pedir un préstamo y usted lo atendía a un asesor. Y el asesor le decía, no se le puede, y usted, pero no, dígame por qué, qué tal, y de más o menos usted le podía sacar a él por qué. Si usted ahorita lo hace frente a una plataforma, pues no puede hacer nada y no hay, pero pues obviamente vamos evolucionando y yo creo que poco a poco el país se va a ir moviendo hacia allá. Entonces, eso con respecto al tema de los sesgos, ¿cierto? Y pues hay muchas formas de resolver eso, como por ejemplo asegurar que los datos tengan la calidad, haciendo muestreos, haciendo estudios exhaustivos de la representatividad de los datos y demás. De esto, por ejemplo, hay una tesis que estamos desarrollando aquí con Ervin Andrade, que está centrado en el tema de hacer el análisis de la representatividad de un dataset, mucho más allá de lo que normalmente vemos nosotros en los cursos, en lo que se hace en un proyecto de inteligencia artificial o de ciencia de datos, que es definir los histogramas de las variables, mirar si tienen valores atípicos. Bueno, ahí hay un conjunto de tareas que normalmente se hacen ya como rutinarias, pero que realmente no aseguran que los datos sean representativos, porque no hacen análisis de combinaciones de variables que son muy importantes. Tú puedes tener un dataset para hacerle préstamo a unas personas y en el dataset tener bien representadas las mujeres, la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Puede tenerla allí más o menos bien representadas las diferentes razas o etnias y puede tenerle bien representadas más o menos las edades. Pero cuando tú haces combinaciones, no, porque por ejemplo mujeres indígenas de 18 a 23 años apenas hay una y con una tomaste una decisión y pues si esa fue mala, si no pagó, pues entonces perjudicaste a todo mundo que tenga ese mismo rasgo. Entonces ese tipo de cosas hay que pues trabajar bastante en eso. El tema de la explicabilidad, obviamente hacia donde nos tenemos que mover.
Nosotros tenemos que llegar a sistemas que puedan decirle a la persona por qué se tomó la decisión. Si ustedes se dan cuenta, hoy, por ejemplo, ya de una u otra forma, las herramientas como ChatGPT, Gemini y demás, nos están como dando todas esas explicaciones. Tú le puedes hacer una pregunta y le puedes decir, no, explícame paso a paso, dime y uno puede hacer, obviamente, ese proceso de ir entendiendo por qué se llegó a algo o cómo resolvió un problema y ese tipo de cosas. En la mayoría de los otros sistemas, los tradicionales, no. O sea, te prestan y no te prestan, pero no te explican por qué. El uso bélico, yo creo que también ya es un tema que ya hemos visto, o sea, ya vemos diferentes videos en internet o en noticias en donde se muestra un par de soldados de Ucrania a los cuales les viene un dron o de Rusia les viene un dron y los persigue hasta que los mata, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, eso ya es un uso bélico, pues eso tiene que tener muchas cosas que son importantes de regular, de definir cómo se pueden utilizar, ¿cierto? Con el tema de concentración de poder, yo creo que esto es más que evidente. Eh, si uno mira hoy cuáles son las empresas que pueden decir que hacen realmente avances fuertes en inteligencia artificial, Google, Microsoft, Facebook, no sé qué. ¿Y usted dónde ve ahí un nombre de una empresa pequeñita? No, porque realmente todo, inclusive si uno dice, ay no, pero es que los chinos sí están liberando, pero los chinos son un montón de gente con un montón de plata haciendo cosas y que están de una u otra forma cambiando las reglas del mercado, pero pues igual eso es muy costoso. Y una de las noticias que salió este año fue que los chinos acaban de democratizar la inteligencia artificial porque sacaron a DeepSeek y DeepSeek pues rompió los costos que supuestamente marcaba el mercado. El mercado de entrenar una inteligencia artificial, un LLM estilo ChatGPT, costaba, creo que eran 200 millones de dólares. Pues obviamente en estos 200 millones de dólares yo no puedo hacer un entrenamiento de un ChatGPT. Pero DeepSeek sí, ya DeepSeek lo hace, 6 millones de dólares. Pues tampoco tengo 6 millones de dólares, ¿cierto? Y muy pocas instituciones, casi que en Colombia, podrían darse el lujo de gastar 6 millones de dólares para hacer el entrenamiento de un LLM. Entonces nos estamos volviendo cada vez más usuarios de lo que hay, ¿cierto? Entonces, pues de una u otra forma esa concentración, creo yo, va a ser cada día peor, ¿cierto? Entonces, pues allí habrá que mirar cómo se manejan políticas antimonopolios y cosas en relación con política pública que traten de que esos problemas no se vuelvan graves. Hoy, por ejemplo, uno encuentra en internet que, por ejemplo, Dixit es gratis, ¿cierto? Entonces, pues el negocio ya no lo pueden poner a los precios que lo están poniendo todavía, porque, por ejemplo, ChatGPT está poniendo $20 la versión Plus, pero la Pro $200. ¿Quién va a pagar $200 al mes? O sea, esa presión que está generando un poco el mercado chino, pues va a poder hacer que tal vez los precios sean asequibles para los demás. ¿De acuerdo? Otro tema es el riesgo, digamos, existencial, que está relacionado con qué va a pasar cuando las redes neuronales sean más inteligentes que nosotros, ¿sí? Y la pregunta hoy es que eso ya pasó, ¿sí? O sea, no es cuándo va a pasar. Yo creo que ya pasó porque nosotros ya tenemos hoy sistemas de razonamiento para redes neuronales que son capaces de pasar todos los exámenes de diferentes carreras y los pasan, los aprueban. Y los aprueban no, ay, no, que lo pasó con 3 pelados, no, 4 o 5. O sea, casi 90%, 80 y tanto por ciento para adelante. Y no son, ¿ah? No, claro, claro. O sea, puede discutir, puede hacer cosas. O sea, y ustedes lo están viendo hoy día a día. Usted hace cosas, por ejemplo, yo hago cosas y pillo que algo está mal, digo, no, te equivocaste en tal cosa. Y la respuesta es, sí, tienes razón, no tuve en cuenta esto, no de qué, y arregla la respuesta. O sea, de una u otra forma, supuestamente yo soy el que sé en eso y este berraco, yo le digo algo y ya se soluciona el solito. Entonces, de una u otra forma, ya no es que estamos hablando de una persona especializada en algo que es buena, es una inteligencia artificial que se mueve en todos los campos. Entonces, y que cada vez está aprendiendo más. Y que solamente lo logran esas corporaciones porque tienen muchísimo dinero para poder hacer
gente que se ponga a sentarse a evaluar que lo que dijo estaba bien o que estuvo mal y que arreglarlo y no sé qué, eso vale mucho dinero y eso pues tampoco lo tienen los países. Por eso es que vale 200 millones de euros. Entonces, en eso también hay un tema que es importante, porque pues en la medida que esto cada vez se vaya dando más, pues obviamente vamos a tener un problema existencial. Y en este caso, llamémoslo plata, no tenemos con qué vivir, porque si no tenemos trabajo, no tenemos con qué vivir, ¿cierto? Y pues yo creo que ya lo estamos viendo, y yo les comentaba a algunos, por ejemplo, en empresas de Bogotá que tenían 20 personas de desarrollo, el área de desarrollo, hoy tienen 4 o 6 personas y han comprado un agente que les ayuda a hacer el desarrollo completo. Bueno, está bien, los otros 12, 16 no se van a quedar sin trabajo, se moverán, pero normalmente ese moverse implica moverse a empleos donde no les van a pagar lo mismo, ¿cierto? Entonces, pues de una u otra forma, allí hay un problema. Tenemos que mirar cómo adaptarnos para poder mantenernos en el mercado y hay diferentes trabajos o profesiones que no van a tener esa oportunidad, ¿sí? Nosotros como ingenieros de sistemas todavía tenemos esa oportunidad y pues en general los que nos movemos en el área tecnológica tenemos esa posibilidad, pero otros no. Imagínense dentro de poco cuando llegue los autos autónomos. Pues es terrible, así es sencillo. Porque es que si uno mira el mercado norteamericano, o el mercado europeo, realmente el tema, por ejemplo, de los taxis no es una cantidad, digamos, importante de gente. De hecho, por ejemplo, si tú estás en Orlando, en cualquier ciudad de la Florida, pues te toca tener carro es a ti, porque tú no vas a pagar ningún carro porque te mueres, sale muy costoso, ¿cierto? Y el tema de los buses es terrible, ¿no? Son solo ciertas partes y demás, entonces realmente uno tiene carro. Pero por ejemplo acá no, acá estamos hablando de más de 2 3 millones de personas que viven, sin contar bien el tema de Ubers y todo lo demás. O sea, los que llamamos ilegales o que eran ilegales y que ya los hemos legalizado. Estamos hablando de muchísima gente que vive de manejar un auto. Y cuando esto suceda no va a suceder de la forma de, no, es que yo que era taxista me compro un autónomo y lo pongo a funcionar. No, esto va a venir Google, Microsoft, la que sea, una empresa multinacional y de una vez monta 200.000 y ya, y entonces toda esa gente se va a quedar sin trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso ahí también hay temas, pues temas muy importantes alrededor de esto. El tema de la responsabilidad científica y corporativa. Bueno, por aquí hay varias cosas. Una de ellas es, hace un tiempo en el área de la biología y demás, había todo un tema de por qué permitir que se modifiquen el ARN o bueno, el DNA o bueno, lo que sea. En últimas, que se modifique nuestra codificación, ¿cierto? Y con eso pues generar un superhombre de una otra forma, porque si tú lo puedes, porque ya se puede codificar, ¿no? O sea, una señora hace yo no sé cuántos años se inventó cómo hacerle una cosita y ¡pim! Le levanta un gen y ya estaba apagado y ahora quedó prendido, ¿cierto? Entonces ya se puede hacer edición. Entonces, si esa edición genética se puede hacer en humanos y se dijo, no, eso es peligroso, eso no sé qué, tratemos de limitarlo y parece que se llegó a un consenso y en fin de cuentas no. Pero mentiras, habrá una isla en el Pacífico donde nadie tiene y allá monta una sede, una empresa de biología avanzada y allá lo estará haciendo, ¿cierto? Entonces, de esto pasa exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Es posible que lleguemos a un punto en el cual lleguemos a consensos internacionales y definamos no se deben hacer ciertas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo no dejar la inteligencia artificial totalmente sin control, ¿cierto? De hecho, yo no sé si escucharon la noticia tal vez hace como unos 6 meses, 5 meses, de un laboratorio en Japón que estaba desarrollando una inteligencia artificial que procesaba datos para tratar de definir qué debería ser la pregunta de investigación, cómo debería ser el proyecto, hacer todo el seguimiento, hacer el desarrollo, pero entonces como con diferentes actores. Yo soy como el líder de la investigación y tengo los investigadores, ellos hacían todo y resulta que todo iba bien hasta que ellos se dieron cuenta que la inteligencia artificial estaba haciendo cosas que ellos no esperaban que sucedieran y ellos clausuraron el proyecto y dijeron, no, esto toca cerrarlo y hay que empezar a hacer otra vez bien la cosa, pero otro puede decir, no, o sea, dejemos que ande.
¿cierto? En un espacio en donde no tenga regulación. Entonces eso pueden ser problemas serios. Y pues otros que pueden estar haciendo cosas que ni sabemos que están haciendo, pero están haciendo publicidad de no, estamos cumpliendo, así como yo creo que ya lo vemos en muchos lugares. Adicionalmente hay otros riesgos. Se ha dicho que el tema de la huella de carbono en general de Internet es grandísima, pero la huella de carbono con la IA se ha agrandado muchísimo más, ¿sí? Por eso, de pronto ustedes habrán escuchado también de que, bueno, de que se estaba pensando en que los nuevos futuros data centers no van a ser en tierra, sino van a ser submarinos para evitar la contaminación por polvo, para evitar problemas del calentamiento, porque pues en el mar el frío ayuda a que se pueda regular más la temperatura y bueno, y otras cosas, y adicionalmente a tomar la energía del sol o de la energía mareomotriz y demás. Entonces, pues allí hay también temas que son importantes porque esto está generando un impacto importante. Y bueno, ahí les dejo otras cosas para que puedan mirar. Finalmente, la línea de tiempo. Esta línea de tiempo, yo les voy a dejar una lectura, la subí en el Moodle. Yo creo que pongo una nueva porque le he estado revisando cositas y es una traducción que hice del documento en inglés. Entonces, la traducción que se dice automática la estoy revisando y le he encontrado detallitos, pero pues la que está legible todavía. Básicamente, pues estamos hablando de que esto arrancó desde hace mucho tiempo, estamos hablando de 1940, ¿cierto? Pero, digamos, hitos importantes están dados en más o menos en 1950-1960, desde el perceptrón y Adaline. Bueno, antecitos había uno también de otros señores, en donde ya de una u otra forma habían planteado el desarrollo de un perceptrón, es decir, de una neurona artificial, ¿cierto? Y esa neurona artificial tenía la capacidad ya de resolver problemas específicos. Primero eran solo problemas binarios, ya con el perceptrón fueron un poquito problemas ya continuos también, y con Adaline pues se hizo una mejora, un cambio a lo que se hacía con perceptrón, y pues mejoraron el proceso de entrenamiento de ese perceptrón. Entonces ahí el grito, no, súper bien, esto va para adelante, por aquí hay muchas cosas, sobre todo Rosenblatt fue bastante, como se enamoró mucho del tema y le vio muchas posibilidades. Obviamente hoy nos damos cuenta que sí, pero bueno, en ese momento hubo un problema y es que, este, después de que tuvieron como ese florecimiento, que esa fue la que se llamó la primer época de oro, después de eso, este par de señores, Minsky y Paper, dijeron, resolvamos el problema del SOR, la tabla del SOR, ¿se acuerdan? Cero y cero da uno, uno y uno da, no, cero y cero da cero, uno y uno da cero, y cuando son diferentes, cero, uno y uno, cero, dan lo contrario. Entonces, ese problema, cuando uno lo dibuja, es un problema que necesita para separar las clases, en este caso cero y uno, necesita dos hiperplanos, no se puede hacer con uno solo. Y entonces se acabó la fiesta con el perceptrón. Y eso duró bastante tiempo. Duró casi pasados los 80 cuando ya por fin empezó a salir el tema de unamos realmente los perceptrones, varios en diferentes capas. Y bueno, y después de que unieron en varias capas, dijeron ya, eso es llamémosla un perceptrón multicapa, el MLP, el Multilayer Perceptron. Pero entonces tuvieron problemas con el entrenamiento, cómo hacemos, y entonces definieron allí que el backpropagation. Y entonces allí, ¡pum!, se superó esa época gris que fue la que sucedió desde que se dieron cuenta del SOR hasta que ya estaba el MLP y el backpropagation, ¿cierto? Entonces llegó esta época y otra vez época dorada, porque pues todo el mundo ya empezó a ver que realmente esa red multicapa, que ese backpropagation servían para resolver diferentes problemas. Además también apareció un señor con el teorema de la aproximación universal. Y este teorema de la aproximación universal básicamente dice que con una red neuronal, con una sola capa oculta, con un número, pues puede ser grande de neuronas, usted puede resolver o aproximar cualquier ecuación. ¿Sí? Y pues si usted dice eso, los matemáticos dicen, si usted puede resolver cualquier ecuación, pues usted puede representar cualquier cosa de la vida real, básicamente, ¿cierto? Hacer una representación matemática de cualquier clasificación, regresión, lo que sea. Entonces esas dos cosas impulsaron lo que fue
la segunda era dorada, ¿cierto? Esa segunda era dorada estuvo entre más o menos entre 1980 y tanto hasta 1990 y tanto, ¿cierto? En donde ya empezó a tener problemas y es que de todas formas la capacidad de cómputo todavía en esa época no era la apropiada, la cantidad de datos todavía no era la apropiada, o sea, no era tan fácil de conseguir eso. Y entramos a una segunda época gris, un invierno otra vez de la inteligencia artificial, muy a pesar de que se hicieron adelantos importantes, como por ejemplo las redes convolucionales, en la CNN, donde también se hizo el trabajo de, bueno, y donde terminó un poco el tema de esa época gris, cuando aparecieron las máquinas restringidas de Boltzmann. Cuando aparecieron esas máquinas, se dieron soluciones a muchas cosas que se manejaban todavía con el backpropagation y con la construcción de las redes neuronales. Y adicionalmente en ese tiempo ya había empezado a tener muchísima más organización la consecución de datos. Entonces ya se organizaban más datos, grandes volúmenes de datos, de imágenes. Por ejemplo, el MNIST, que es el de grafiquitos de los números a mano alzada, el 1, el 2, el 3, todo eso son un dataset importante y así se hicieron muchos otros. Entonces cuando eso empezó a hacerse, ya empezó a coger más fuerza y adicionalmente aparecieron las GPUs. Entonces ya el procesamiento de matrices en una forma eficiente, rápida, pues fue mucho más importante. Entonces cuando llegó eso, volvió otra vez la tercera época de oro, que es la que estamos ahorita, ¿cierto? En donde ya apareció nombres concretos de las redes neuronales convolucionales, en este caso ALESNET, como que yo soy el campeón en este problema, pero no le duró mucho porque eso después salieron como 4 o 5 más que lo fueron ganando y entonces empezaron a hacer cosas muy importantes hasta que aparecieron las redes adversarias, después los transformers y demás, y pues estamos ahora. Entonces, esto más o menos es el tema de la línea de tiempo y pues recordarles quiénes son los que se consideran hoy los padres del Deep Learning, ¿no? Que son Benjo, Hinton y LeCun. Ellos tres son los considerados y ellos fueron ganadores, ya no me acuerdo cuándo fue, hace como unos 5 años tal vez, que fueron ganadores del premio de Turing, de Alan Turing. Y eso es como ganarse, no sé, el premio Nobel, sí, porque nosotros no tenemos Nobel de computación. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, eso para terminar un poco el capítulo de introducción. Ahora vamos a ver el segundo capítulo que está relacionado con el gradiente descendente, que es importante para poder hacer el proceso de entrenamiento de una red neuronal, y adicionalmente el problema de la regresión lineal. Cómo hacer un modelo de regresión lineal. Entendiendo esto, vamos a entender muy fácil el perceptrón, ¿sí? Porque el proceso es muy similar. Entonces, vamos a arrancar con la regresión lineal, pero de- para resolver la regresión lineal hay varias formas. Y una de ellas es utilizando el gradiente descendente, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es el gradiente descendente. Recordarlo, los que han visto metaheurísticas conmigo ya lo conocen. El gradiente descendente básicamente es, o se define, o cuando ustedes vieron matemáticas era que si usted le saca la derivada a una función, al sacarle la deriva, por ejemplo, una función en x solamente, una sola dimensión, a x, si usted tiene 2x al cuadrado, que en últimas es una curva como si fuera una parábola, bueno, dependiendo de los valores, ¿no? Pero digamos que x al cuadrado es una curva que es convexa, ¿cierto? Y cuando usted le calcula la derivada en un punto, con base en ese punto usted puede saber para dónde va para arriba y pues al contrario para dónde va para abajo. Es decir, cuándo el valor de esa función va a aumentar o va a disminuir. Entonces básicamente con esa idea es que arranca el proceso del gradiente descendente. Entonces en este caso por ejemplo tenemos una función que pues en este caso no es una función sencilla. Esto digamos es una función sencilla. Usted de donde parta puede llegar al mínimo. ¿Sí? De donde parta puede llegar al mínimo porque el gradiente es supremamente sencillo. Es claro, cuando la función ya es así, puede que no, porque por ejemplo aquí podría ser que suba, ¿cierto? A este lado. Entonces, si usted partió acá, puede que se vaya para allá. Pero si partió aquí, puede que se vaya para acá si está buscando el máximo. Estamos hablando del gradiente ascendente en este caso, porque estamos buscando el máximo.
En últimas, el término clave es la derivada. Cuando usted tiene varias dimensiones, ¿cierto? Ya no es, como en este caso, esta es una función en base x, una sola dimensión. Esta ya es una función, una esfera, que sería un x cuadrado más y cuadrado, o x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, que sería esta gráfica, ¿cierto? Cuando usted ya tiene dos dimensiones para allá, pues ya no puede hablar como derivada solamente, sino habla sobre el gradiente. Y pues están las derivadas parciales por cada una de las diferentes dimensiones, ¿de acuerdo? Por eso esta gráfica de acá. Bueno, nada más para dar un ejemplo. Si queremos sacar, por ejemplo, el mínimo de esta función, encontrar el valor mínimo o el punto mínimo de x cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a encontrarlo. Yo le saco la derivada, es 2x. En cualquier punto es 2x, ¿cierto? Yo lo evaluaré en el punto y sabré cuál es el valor. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo aleatoriamente un punto cualquiera de ese lugar, de esa función, y vamos a tratar de encontrar el valor mínimo. Entonces, digamos que ese punto que dio aquí, no, caímos en 1. Ah, bueno, en 1, ¿cuánto vale la función? 1 al cuadrado, o sea, 1, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la derivada ahí? La derivada ahí vale 1 por 2, 2, ¿cierto? Entonces ya tenemos aquí cuál es el valor de la función, cuál es el valor de la derivada. Con eso ya sabemos que si queremos encontrar el valor mínimo, tengo que tomar el valor que tengo y restarle la derivada, ¿cierto? Restarle la derivada normalmente no es una buena idea. Uno normalmente a eso le resta lo que se llama un alfa o una rata de aprendizaje multiplicado por el 2, ¿sí? Entonces uno normalmente hace eso. Entonces acá digamos que la vamos a restar full, ¿sí? Por el ejemplo, pero normalmente no se hace así. Entonces bueno, aquí le restamos es el 10%, el 0.1. Entonces el 10% de nuestra rata de aprendizaje multiplicado por 2, eso nos da 0.8. Quiere decir que nos deberíamos mover hacia la izquierda. Entonces el punto debería quedar como por acá, ¿sí? Entonces, más o menos como está indicado acá. ¿Listo? Entonces ya queda ahí en 0.8. Ah, bueno, listo. Si yo estoy parado en 0.8 y ahora tengo que hacer otro movimiento, entonces hago exactamente lo mismo. En 0.8, ¿cuánto vale la función? Pues 0.8 al cuadrado da 0.64 y 2 veces 0.8 pues da 1.6, ¿cierto? Entonces, estando en 0.8, le resto el 10% del 0,1 multiplicado por 1,6, que es este valor de acá. 0,8 menos el 0,16 da 0,64. Es decir, me corro un poco más acá, ya voy por acá. Y si sigo haciendo este proceso, pues llego a 0, ¿cierto? Bueno, en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque eso depende también del alfa o de este 0,1. Si pongo un número muy grande, pues puedo estarme pasando para allá y después me paso por acá y después me paso, y entonces quedo vibrando. Entonces ese valor es un valor que hay que afinar apropiadamente, porque si lo pongo también muy pequeñito, pues entonces me va a demorar demasiado en llegar, ¿cierto? Muy pequeño se demora demasiado, muy grande puede dejarlo vacilando de un lado para otro y no encuentra el óptimo local. El algoritmo, ¿cómo funciona? Lo que acabamos de decir. Parto de un lugar que es aleatorio, ¿cierto? Y ese lugar puede ser, como en el caso anterior, un puntito, x era un punto, pero si es x cuadrado más y cuadrado, pues ya son dos dimensiones. Entonces tendré que tener esos dos valores iniciales aleatorios. Y después repito este proceso que es el gradiente descendente, ¿cierto? Ir descendiendo, bueno, aquí con menos desciende, con más es ascendente, por eso aquí aparece ascendente. Pero si usted le pone menos es el descendente, entonces él se irá de a poquito en todas las dimensiones bajándose hasta que se llegue al óptimo. ¿Cuándo se llega al mínimo? El mínimo se puede llegar cuando realmente usted llegó al mínimo global de la función. Si por ejemplo es una esfera, no tiene pierde, usted llega al mínimo, ¿cierto? Porque la esfera es convexa, no tiene, digamos, montañas en la mitad, entonces usted llega al mínimo. Pero si es una función que es un poco más compleja, usted puede quedar atrapado en vallecitos, ¿sí? O puntos de silla, ¿cierto? Porque hay funciones que pueden ser hasta planas. Quedó plano, ahí no tiene para, porque usted le calcula el gradiente y no hay gradiente, o sea, para ningún lado puede andar, entonces ahí quedó atrapado en eso. Entonces eso puede suceder.
La implementación en Python es muy sencilla. Mire, si ustedes se dan cuenta, yo arranco acá del gradiente descendente, tengo los puntos de inicio que se los mandé aleatorios, ¿cierto? Le pongo una rata de aprendizaje, un valor específico, 0,1, 0,05, y voy a repetir esto tantas veces. Y le digo a esto, arranquen esos puntos, esto es para hacer el dibujo de cuánto va cayendo o lo que sea, y después arranco aquí el proceso iterativo, ¿cierto? Que era el repita que teníamos allá. Calculamos el gradiente lo tenemos definido como 2x y 2y porque la derivada de x cuadrado más y cuadrado, si derivo contra x, pues 2x, y si derivo contra y, pues 2y, punto, se acabó. Calculo esas derivadas, hago la actualización, como habíamos dicho, por la rata de aprendizaje y por el gradiente de cada uno, y ya estoy en un nuevo punto, y eso es lo que este gráfico muestra. Lo que pasa es que lo muestra al principio muy rápido, concentraditos, ahí bajo rapidísimo. Entonces ahí va mostrando cómo va cayendo, ¿cierto? Y fíjense que los primeros saltos terminan siendo grandes, pero obviamente después van haciendo más pequeñitos que se va acercando. No porque cambie la rata de aprendizaje, sino porque el gradiente se hace más pequeño, ¿de acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta ya eso, ya más o menos recordamos qué es el gradiente descendente. Ahorita vamos a ver eso, cómo lo aplicamos en la regresión lineal y después cómo se aplica para el perceptrón. Entonces, la regresión lineal simple es aquella que tiene una sola variable x, ¿cierto? Y tiene una variable que va a predecir, que es la y, ¿cierto? Se expresa como y igual a f de x. Aquí le agregamos un beta porque son los coeficientes que vamos a tratar de encontrar. Es decir, esto era y igual a 2x más 20, entonces ese 2 y ese 20 tenemos que encontrarlos, ¿de acuerdo? Pero entonces, hablando de que es y igual a b sub 1, que lo vamos a encontrar por el x, más el b sub 0, que lo vamos a encontrar en un problema como por ejemplo determinar el precio de una casa basado en el número de habitaciones. Habitaciones no pensando en habitaciones de dormir, cualquier espacio habitación, ¿cierto? Entonces, pues básicamente el precio es igual a ese beta 1 que tenemos que buscar por las habitaciones más el beta 0. De esto que es importante, ¿cómo orientamos nosotros el proceso del gradiente descendente? O sea, yo voy a cambiar B1 y B0 aleatoriamente, los voy a cambiar, pero ¿hacia dónde? ¿Cómo defino el oriente? ¿Hacia dónde tiene que ir? Entonces, ese hacia dónde es lo que vamos a llamar la función que vamos a optimizar y que normalmente se llama la función de pérdida o la función loss. En este caso, la función de pérdida para nosotros termina siendo estos errores. Estos puntos son los puntos reales, es decir, yo encontré una casa que tenía tantas habitaciones y valía tanto, y encontré otra casa que tenía tantas habitaciones y tenía tanto, pero otra también tenía más valor, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando yo hago una estimación, esa estimación tiene un error. Entonces, si yo, por ejemplo, para este primer punto que está acá, en este X, le pongo aquí mi puntito láser, si yo, por ejemplo, para este punto estimo este valor y el real era este, pues esto fue un error, ¿cierto? Y así para todos los demás. Si yo acumulo esos errores y los divido en el número de puntos, en este caso digamos que fueron 8 puntos, entonces sumo los errores y lo divido en 8, pues ahí tengo una idea de cuánto me equivoqué en promedio, ¿cierto? Ahora, técnicamente por debajo los matemáticos se dieron cuenta que podía ser esa, pero que si le poníamos un cuadrado era más fácil, ¿sí? Porque al ponerle un cuadrado, o sea, es decir, cada error sería el valor real menos el valor predicho al cuadrado. Cuando yo le saco la derivada, ya quedó. Si yo no le pongo derivada, entonces esos valores allí me van a quedar constantes. Va a ser mucho más complicado encontrar un gradiente. Entonces, así, yo ya con ese cuadradito resuelvo el problema. Entonces, la primera versión que uno encuentra en la literatura es esta. Simplemente el real menos el predicho al cuadrado, todo lo sumo. ¿Sí? Sumarlos. Ya. Entonces alguien dijo, no. Pongámosle el promedio. Entonces, esta misma es esta misma, pero con el promedio. ¿Sí? Va dividido en 1 sobre n. Ahora, ¿por qué está esto así? Pues es el predicho, mire, este y predicho es este mismo, ¿cierto? Porque el y predicho es, dado un x y el x, multiplicado por el beta, más por el otro beta, ¿sí? Lo que pasa es que aquí lo extendí.
¿Por qué lo extendí? Pues porque en últimas después va a tener que sacar las derivadas y para sacar las derivadas están en relación con esos parámetros. Si no veo los parámetros digo, "Ey, ¿cómo hizo la derivada?" O sea, no le va a cuadrar, ¿cierto? Pero básicamente esta ecuación es esta misma multiplicándola por 1/n. ¿Sí? Lo único que hicieron fue eso. Y a esta la llamaron el error cuadrado medio, que es la que nosotros más normalmente utilizamos. Entonces, claro hasta aquí, ¿no? Ya tenemos una función de pérdida, que en últimas es la función que íbamos a optimizar ahorita en el ejercicio del gradiente descendente, la esferita x cuadrado más y cuadrado. Acá es esta función, ¿cierto? Y tenemos que para hacer el proceso del gradiente descendente, sacarle las derivadas. Entonces, ¿para qué sirve entonces esa función de pérdida? Pues básicamente, al sacarle los gradientes y tratar de aplicar la fórmula del gradiente descendente, cada dimensión, cada beta es igual al beta que tenía, o sea, arrancamos de un aleatorio. Entonces ese aleatorio va a ser igual a ese aleatorio menos la rata de aprendizaje o la tasa de aprendizaje por la derivada, ¿cierto? Pero la derivada de esta vaina termina siendo súper sencilla, porque termina siendo la misma sin el cuadradito. Es decir, simplemente y predicho menos y real, todo sumado, 2/n. Lo único que le apareció fue un 2. ¿Sí? Inclusive, en la literatura ustedes van a encontrar que algunos dicen, no, no, la ms modificada es esta misma, pero le ponen acá un 2 arriba. ¿Sí? Entonces, al ponerle el 2 arriba, pues cuando hacen esto, ya, bueno, lo ponen abajo, diré. Lo ponen acá abajo, ¿cierto? Dividido en 2n. Entonces, cuando pasa acá, ese 2 se va y queda 1/n. Entonces, la derivada no tiene ese problema. ¿Mm? Bueno, el problema no es el cálculo realmente. Entonces, fíjense que las derivadas terminan siendo muy sencillas. Simplemente el beta 0 va a ser igual al beta 0 menos la rata de aprendizaje por este valor, que es básicamente sumar errores, ¿cierto? Y ya. Y bueno, multiplicarlo por 2 y dividirlo en n. Pero en relación con beta 1, como beta 1 está acompañada de la x, da lo mismo que la anterior, mire, esto hasta aquí es igual, pero multiplicado por cada x. ¿Sí? Por los valores de x. Entonces, eso es lo único que cambia. Esto es idéntico y cambia esta x. Y si tengo un beta 3, porque tuviera dos variables, por ejemplo, no solo el número de habitaciones, sino tuviera el número de habitaciones y el estrato, ya son otra variable. Pues yo tendría aquí un beta 2, toda la misma fórmula sería igual, pero aquí iría x2, la segunda variable. ¿Sí? Entonces, no es más, eso es todo. Y pues el algoritmo, si ustedes miran aquí, termina siendo el mismo que les presenté antes. Gradiente descendente. Inicializar los valores aleatorios, normalmente son valores chiquitos. Calcular las derivadas parciales, ya las sabemos, son estas, ¿cierto? La fórmula es esta. Actualizar los pesos, mire, es esto, todo esto cuando ya actualizo el peso con todas las derivadas. Y repita, ahí tantas veces quiera, o hasta que pase algo que usted diga, ya no siga, no siga. Ya el loss que se perdió es muy bajito, el loss es nada, entonces no siga. Y retorna ya los valores. Y esto es general para lo que sea, ¿de acuerdo? Ahora, para entenderlo un poco mejor, vamos a mirar este ejemplito, ¿vale? Entonces, el ejemplo es un archivito de Excel en donde muestra, voy a quitar esto para que quede más amplio y voy a poner esto un poquito más grande. ¿Sí se ve más o menos? Bueno, aquí está, digamos, la gráfica. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para mostrar algo primero. ¿Cuál es el sentido? La fórmula es esta, ¿no? Estamos diciendo que vamos a decir que el precio es igual al B1 por el número de habitaciones más el B0, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido del B1? Aquí tenemos los datos, aquí están los datos y aquí está la ecuación que tenemos ahorita, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido del B1? El B1 define qué tanta importancia tiene la variable, en este caso el número de habitaciones, ¿cierto? Entonces, en última eso, allá lo representaba en la primer gráfico que vi como si fuera un ángulo, ¿cierto? Es decir, hace que eso se pare hacia un lado, inclusive que pase hasta el otro lado si lo pongo con un cierto valor. Por ejemplo, ahorita está 10 millones, voy a ponerle 30 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Y vamos a ver que aquí esta parte va a aumentar, va a subir. Ahí se subió, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? ¿Y qué es lo que hacía el pobre Rosenblatt ya al principio? Como no tenía un algoritmo al principio, pues le tocaba a prueba y error. Entonces, esto que está haciendo es la prueba y error. Entonces, no, pongámosle 60. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todavía le falta como un poquito de inclinación. Pongámosle 65. Ahí ya tiene más cara, ¿cierto? Listo. Pero toca subirlo o bajarlo. El subirlo o bajarlo lo da el coeficiente b sub 0, ¿cierto? Entonces, no, pues subámoslo por ahí tiene como 1 millón, pongámosle como 15 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy poquito, toca ponerle como más. Pongámosle 20 millones, 25 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Bueno, ahí. Tenemos un coeficiente de correlación de 86 a mano. Ah, pues porque yo más o menos me sé los valores, ¿no? Si no, me hubiera tocado probar más. Entonces, ahí yo puedo de una u otra forma tratar de ir encontrando cuáles son esos coeficientes que se aproximan más, ¿cierto? Pero usted imagine un problema más grande, ¿cierto? De 10, de 100 variables. No, pues eso ya no, ya si a prueba y error no sale. Entonces, para eso, pues está el gradiente descendente. Entonces, primero que todo, los datos son estos. Tengo básicamente 20 casas con diferentes números de habitación y con el precio de las casas. ¿Sí? Entonces, estos valores, yo quiero encontrar cuál es la ecuación que realmente ajusta más esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, para usar la regresión lineal, siempre es conveniente que los datos originales se transformen o con minimax o con estándar scalar, ¿cierto? Lo que más se recomienda es el estándar scalar, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, la transformación Z básicamente se calcula de qué forma. Este valor que aquí, que es el número de la habitación, es igual a qué? A este 8 menos la media de esta columna. La media de esta columna es 5. 8 menos 5 dividido en la desviación estándar de esta columna, que es 2.09. Ese valor me da este valor. ¿Sí? Entonces es la fórmula que está acá arriba. El valor X, que está ya en el original, menos la media de X, obviamente, dividido en la desviación estándar de X. Y eso me da el valor estandarizado. Entonces, si nosotros miramos estos valores que están acá, que obviamente están valores normales, estamos hablando de habitaciones, entre 1 y 8 habitaciones. Y estamos hablando de plata entre menos, no sé, como por ahí 80 millones hasta 600 millones, 500, más o menos, 600 algo, ¿no? Estos valores, pues al pasarlos en esa notación, quedan en un rango de una distribución normal. Entre menos 4 y 4 sería lo máximo, pero realmente eso llegan hasta menos 3 y 3 y eso, ¿cierto? Entonces aquí están los valores. Los X siguen siendo los X, es decir, sigue siendo el número de habitaciones. En este caso está entre menos 2, no alcanza a ser menos 2, hasta 1,5 en el lado derecho. Y en relación con el precio, está un precio que está entre casi menos 2 hasta 1,6 por ahí, ¿cierto? Que son estos valores de acá. Simplemente están estandarizados. Y pues esta es la gráfica con base en unos valores iniciales, que son los valores iniciales que voy a poner. Pero como en esta no quiero hacer trampa, no sé, pongamos 0.18 y en este pongamos, no sé, 0.05, ¿sí? Valores normalmente pequeños, aleatorios, ¿sí? Y hacemos el proceso. Entonces, ¿el proceso cómo es? Bueno, aquí me puse demasiado didáctico y simplemente coloqué el valor del precio estimado, o sea, el Y predicho, el estimado, es igual a qué? Al número de habitaciones, que en última lo copié acá, ¿no? Para que quedara la formulita. Por el coeficiente B1 más el B0, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, este valor es este mismo valor de acá arriba. Y este valor es este mismo valor de acá arriba. Y el número de habitaciones, pues el número de habitaciones que está acá. Pero es para que quede la fórmula ahí bonita, ¿no? El precio esperado igual a este por este más este. ¿Sí? Entonces, este precio es el esperado. El que predeciría, si yo utilizo esos el que predecería, predice si yo utilizo
B1 y B0 con esos valores que aparecen allí. Entonces, pues aquí hay un error, ¿no? Y aquí el error es más bien grande, 1, 2 a 0, 3 es bastante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo el error? El error es el MSE. Si lo quiero calcular, lo puedo meter acá, ¿cierto? Y lo que me interesa a mí más que el error, pues el error yo lo puedo estar colocando allí, pero lo que me interesa a mí para modificar las variables B1 y B0 son los gradientes, ¿cierto? ¿Sí? Ahí me dio pereza y no puse el MSE. Entonces, el gradiente del primero, según la fórmula, ¿qué era? Si nosotros nos devolvemos acá, la fórmula era y1 menos el y predicho menos el y real, ¿cierto? Y la suma de todos. Y después multiplicado por 2 dividido en n. Entonces, este valor es el que tiene que estar acá. Y aquí que está F6 menos F menos D6, o sea, el predicho menos el real. ¿Cierto? Entonces ahí están. Yo cojo todos estos, los sumo y ya resolví todo este pedacito, esta sumatoria. ¿Cierto? Ya quedaron resueltas. Pero acá abajo cuando la sumo lo multiplico por 2 dividido en n. El B25 es 20, que es 2 en 20. Entonces ya tengo este primero, listo, ya tengo este primero. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa con el segundo? El segundo es lo mismo, el y predicho menos el y predicho menos el y real, pero multiplicado por la variable x. Entonces, mire, si ustedes ven acá, es este menos este multiplicado por este, el x. Entonces, así tengo todos. Todos están así, miren, todos. Los sumo y al sumarlos me da esta suma, pero lo multiplico por 2 dividido en 20, que es 2 dividido en n, que tengo 20 registros. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo esos dos valores, que son todo esto. Para modificar el beta, ¿qué hago? Pues al beta le resto, a ese beta le resto el alfa por ese valor. Entonces, el beta 1 es lo que tiene acá arriba, ¿cierto? Menos el K3, que es la rata de aprendizaje, le puse 0.05 de rata de aprendizaje, multiplicado por esta columna, que es el error en B1, que era la que llevaba la multiplicación por la X. Mientras que la otra es lo mismo, este menos este valor, que es la rata de aprendizaje, por el error de ese. ¿Sí? Y entonces ya tenemos, en la siguiente iteración, estos son los valores. ¿Sí? Y en este Excel, ¿qué hay que hacer ahorita para que haga la siguiente iteración? Pues copio este y los pongo acá arriba. Y copio este y los pongo acá arriba, ¿no? Me dio pereza, entonces tengo un macrito. Yo le digo aquí que me copie esos dos y los ponga arriba. Clic y ya. ¿Sí? Entonces los pasa. Y acá podemos empezar a observar cómo la grafiquita se va empezando a acercar. Paso, paso, paso. ¿Sí ve que se va moviendo? Se va moviendo, se va moviendo. Pero pues se demora, entonces este hace 10 pasos a la vez. Esperemos un momentico. Él ahí lo hace ahí que más o menos se va demorando y va mostrando y tal. Pero son 10 pasitos, ya, ahí quedó. Entonces ya se acercó y en este caso ya va en el 96% de R cuadrado. El R cuadrado es el coeficiente de terminación, ¿no? Y pues básicamente más cercano a 100 quiere decir que más cercano a 0 no hay correlación. El modelo no representa los datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿entendido? ¿Easy? ¿Sí? Gradiente descendente aplicado a el problema de regresión lineal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Bueno, yo les voy a poner de una vez acceso a las implementaciones en Python si las quieren tener de Chisme. Acá están explicados, regálenme un segundo, están explicados. Bueno, aquí está primero explicadito así como lo acabamos de hacer. Y aquí sí le metí el MSE para que apareciera cómo va cayendo el loss. Aquí va mostrando cómo cae el loss en las iteraciones. Básicamente muestra que pues le puse demasiadas iteraciones porque solo como con 100 ya resolvía el problema, ¿cierto? Aquí está resuelto de la segunda forma, que ahorita la vamos a ver, que es la forma como lo resuelve, digamos, un matemático,
¿cierto? Haciendo operaciones de matrices, ¿sí? Y ahorita la vemos. Y aquí está ya implementada específicamente con la librería de Python. Y pues obviamente los tres dan lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces para eso se las voy a compartir, después la miran con calma. Eso está aquí y yo se las pongo en el sitio de Moodle. ¿Qué es la regresión lineal múltiple? La misma historia. La misma historia, desde que utilicemos la misma función de pérdida, en este caso el MSE, lo único que tenemos que tener presente es que como aparece una nueva variable, pues esa nueva variable también tenemos que hacerle el proceso de, digamos, del gradiente descendente. Todas las variables, ¿cierto? El B0, el B1, el B2. Pero pues obviamente para B1 tendremos que aquí se multiplica por el X1, o sea, por su variable, y aquí se multiplica por la otra variable, por la segunda, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia. Y en el ejemplo que también les pongo allí para que si quieren lo pueden revisar, pues podrán encontrar lo siguiente. Es el mismo problema, excepto que ahora aparece el estrato, ¿sí? Entonces tenemos número de habitaciones y el estrato de la casa y su precio. Aquí es exactamente lo mismo, excepto que la gráfica ya no se modifica, no está estática, porque en Excel no pude pegar no encontré una imagen que sea 3D como se puede hacer en Python. Entonces, pues básicamente está acá. Y en los dos ejemplos van adicionalmente métricas que son comunes en la literatura, como por ejemplo el MSE, el error promedio cuadrático, que ese ya lo hemos calculado. También está el error medio absoluto, que es este, que básicamente es la diferencia entre el predicho y el real en valor absoluto. ¿Sí? Yo prefiero analizar esa métrica que analizar la métrica del error medio cuadrado, porque se darán cuenta que usted mira los valores de los precios de las casas, y estamos hablando de precios que van entre 117 millones y 671 millones, ¿cierto? Pero yo miro el error medio cuadrático y la verdad ni sé pronunciar ese número, ¿sí? Porque son como 2 trillones, o billones creo que son, 2 billones. Pues no me da sentido tratar de llevar 2 billones a una vaina relacionada con una casa que vale entre 117 y 600 millones, o sea, como que no me cuadra. Mientras que el error promedio absoluto me da un valor, es decir, me está diciendo las diferencias entre las predicciones y los valores reales, más o menos están promedio en 36 millones. Por arriba o por debajo, pero más o menos a 36 millones. Entonces, para mí, por interpretación, me parece más sencilla interpretar esa métrica. Y está la métrica de R cuadrado y también cómo se calcula acá. ¿Sí? Ahí están los ejemplos y pues es mirar acá que esta es básicamente las restas el promedio de las restas y este otro valor es el valor con respecto a la media y después se saca el R cuadrado. Y entonces eso pues es unas métricas que ya pueden mirar allí cómo se saca. ¿Sí? Idealmente uno es cuando los errores llegan así. Mm, este, digamos, es literalmente imposible que tú llegues con una pérdida cero. Pero ¿Sí? pues digamos que es lo que se usa. O sea, lo que tú estás buscando es eso, pero realmente no porque es que los datos no son perfectos, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, estos datos que yo generé, inclusive yo los generé, tienen una aleatoriedad o un mugrecito, digámoslo así. Es decir, es una fórmula, el número de habitaciones multiplicado por un valor que yo puse, más el número el número del estrato multiplicado por un valor que yo puse, más algo. Y ese algo era un número. Pero a todos esos valores yo les puse un random que me generaron una varianza. Entonces, yo no voy a encontrar una que pase exactamente por todos, una línea recta que pase exactamente por todos. Si yo utilizara un modelo más complejo, no sé, medias móviles, no sé qué, él podría pasar por todas exactas, pero pues no sería una regresión lineal, ¿sí? Entonces, o sea, en la vida real, encontrar un modelo de regresión lineal con ceros porque fue generado con una fórmula exacta y eso no se va a dar, o sea, en la vida real hay variaciones, ¿sí? Entonces, lo que uno busca es que obviamente el valor del loss sea el menor posible, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo acá lo que hago es como llevar una correlación entre, voy bajando, espera, por ejemplo, pongámoslo a correr, lo ponemos a iterar, ¿sí? Él va iterando, no sé qué,
Y yo voy viendo cómo sube aquí el valor de R cuadrado. Pero yo miro que ya el R cuadrado no se mueve, ¿sí? En últimas, mi loss es muy bajito, ¿sí? Y al ser tan bajito, algo le dice, Está en cero, no sé exacto. ¿cómo? Está en cero, ¿no? Está en cero. Le digo, No, no, sí está cambiando. Sí está cambiando. porque esto Lo que pasa es que se me... también a mano, así Es que se puede hacer a mano. que- Ahorita que vamos a verla matemáticamente cómo se hacía antes, sin usar el gradiente descendente. ¿Y cuáles son las desventajas de hacerlo así? Voy a pararlo para que no siga. Ya para. No. Es que aquí lo tengo corriendo 100 veces, se demora más. Iban las 75. Entonces, pero fíjense que ya no cambiaba, ¿sí? Y si yo miro en este caso, en este tampoco puse el error, pero mire, ya las variables están en cero. Todos los errores están en cero. El error en cero es digamos, como la diferencia entre lo del predicho y el real. Y eso ya está en cero. Ya Ah, esa no, operación. no hay casi nada, ¿sí? Entonces, recuerde que esto es un promedio, ¿no? Porque fíjese que aquí yo veo errores. Puntuales hay errores. Pero el error promedio, pues ya dice, yo ya no voy para ningún lado, ¿sí? Estoy muy, muy, muy diferente. Puede que sea un valor 0.0 y por allá en la quinta, sexta, sí tengo un valor, ¿cierto? Bueno, acá hay un tema y es que cuando yo tengo esto estandarizado, o sea, yo me traje los datos, acá hice lo mismo, exactamente lo mismo. Tengo los datos originales y aquí me los traje y los estandaricé, ¿cierto? Y yo calculé todo esto y me dieron estos beta. Si yo me llevo estos beta y los pongo aquí, pues no me va a dar nada, porque fíjese que los valores reales son como 40 millones. ¿Por qué? Porque esto está hecho para datos estandarizados. ¿Sí? Y están estandarizados todos, tanto las variables dependientes, en este caso las habitaciones y el estrato, como la variable independiente. Todas están estandarizadas. Entonces, estos valores acá tengo que llevarlos a los valores originales. ¿Sí? Y pues para eso también hay una fórmula, que en últimas es el valor que está aquí, que en este caso es este, multiplicado por la desviación estándar de la variable objetivo dividido en la desviación estándar de la variable de la de B2, en este caso número de habitaciones. Lo mismo para esta y para B0 es un poquitico más, aquí no se alcanza a ver completa, pero pues ahí está la fórmula explicada, ¿sí? Y entonces estos son los tres valores exactos, este 42,230, no, aquí yo ya los copié, yo ya lo tengo aquí copiado. Estos son los exactos y este es el mejor resultado, ¿sí? Entonces, de una o de otra forma, yo tengo mis datos originales, estandarizo, resuelvo por el proceso de gradiente descendente. Ojo, este es gradiente descendente. El que hicimos con la x cuadrado y cuadrado es gradiente descendente estocástico. Y ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. En este yo tengo todos estos datos y a todos le estoy calculando el error y solamente utilizo un error para modificar las Bs, ¿cierto? O sea, tengo 20 registros, pero a pesar de que son 20 registros, yo solamente los leí todos, les hice los cálculos y solo actualicé B una vez, ¿sí? Por eso se llama gradiente descendente. Y en la literatura dicen el descendente estocástico es el que se hace registro por registro. Es decir, yo no lo hubiera hecho así, sino que hubiera cogido este primero, calculo el error, modifico B, los Bs, los tres. Después el segundo, modifico el error y así, uno por uno, ¿cierto? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente hacerlo uno por uno va a ser más demorado, ¿sí? Puede que en general pueda tener mejores resultados, puede. Pero la posible variación que hay de un registro a otro puede afectarlo. El otro es más rápido porque hago menos cálculos, ¿cierto? Es más rápido. Entonces, ¿cuál es mejor? Entonces resulta que a la final el mejor es ni este ni el otro, sino hacer mini batch. Entonces ustedes habrán escuchado que cuando uno entrena redes neuronales profundas o redes neuronales utilizando Python
o utilizando TensorFlow básico, o Keras o PyTorch, con cualquiera de ellos, cuando uno va a entrenar una red neuronal, le dice cuál es el tamaño de los lotes. ¿Por qué? Porque para empezar, su tabla puede ser de 100.000 registros. Usted no va a pasar 100.000 registros. Aquí el ejemplo son 20. Usted no pasa 100.000 registros. Muy complicado. No va a pasar uno por uno porque sería extremadamente lento. Entonces usted dice, no, voy a pasar lotes de tanto. Entonces, ¿qué pasa? Si decimos aquí que el lote es de 4, entonces coge 4 registros al azar y les hace el proceso y con eso actualiza. ¿De acuerdo? Entonces son como las tres versiones. El gradiente descendente, que es el que se asume que se pasa todos los datos. ¿Cierto? El gradiente descendente estocástico, que pasa uno por uno. Y el por mini lotes, que es el que pasa grupos de cierto tamaño, usted define eso. ¿De acuerdo? ¿Todos claros? ¿Sí? Bueno, ¿de esto hay preguntas? ¿No? ¿Cómo ocupan después el estocástico de todas las tres variables? ¿Se pone? No, se cogen es filas. Y eso Siempre se modifican todas las variables. ¿Sí? O sea, haz cuenta de que si yo voy a hacer un ciclo de esto, en vez de tomarlas todas, yo no tomo todas, sino, por ejemplo, borro todos estos, por ejemplo, y borro todos estos. Entonces solamente elegí estos registros. Y con esos registros actualizo B2, B1 y B0 y subo. En la siguiente iteración cojo otros registros diferentes, sí, no que las salidas son tres variables. que son estas, B2, B1 y B0. Dos ciclos, entonces esos dos ciclos, ¿cómo se unen para que se vuelvan solamente tres variables en vez de seis? No. Es que las variables no cambian. Fíjate que las variables siguen siendo B2, B1 y B0. Esa es su fórmula. O sea, el valor que quedó aquí, este valor que quedó aquí abajo, se sacó de estos promedios de acá que le afectaron. Pero siguen siendo B2, B1 y B0. Entonces, cuando voy al siguiente ciclo, estas tres se van para arriba. Se van para arriba y vuelven y se recalculan, pero a la final, a mí me interesan es estas. Esto simplemente es por lo que lo estoy haciendo aquí iterativo, pero en última es la misma variable, B2, B1 y B0. Del anterior ciclo. ¿Sí? Entonces, en el mini lote lo que se hace es esto, no se toma todo, sino se toman pedazos. ¿De acuerdo? Bueno, igual esto yo lo subo si quieren para que lo miren y tengan pues cualquier cosa. Para ponerse en a jugar, sí. Bueno, para hacerlo como tú decías de que a mano, que en última no es a mano, no es con multiplicaciones de matrices y todo lo demás. Matemáticamente hay una solución para el problema. Para esa solución hay que recordar básicamente un tema, y el tema es que nos enseñaban en cálculo 1 por allá, que para encontrar el mínimo de una función, uno lo que hace es llevar la derivada a cero, y entonces de allá despeja, y entonces encuentra el x, y después coge ese x y lo reemplaza, y te encuentras el x y el y, ¿cierto? Entonces miren, el ejemplo aquí es este. Tengo una función, la genérica es ax2 más bx más c. La concreta es x cuadrado más 5x más 6, ¿cierto? Ahora, a esta sáquele la derivada. Ah, no, pues la derivada es, a ver, 2ax, ¿cierto? 2ax más b. Este c se va, ¿cierto? Listo, entonces es esta fórmula. Y eso lo igualo a 0. Lo igualo a 0 y despejo x mínimo, que ahí es donde está el mínimo. Entonces me queda esto de acá, menos b sobre 2a. Si yo miro acá, ¿cuánto es b? 5, ¿cuánto es 2 por a? A es 1, entonces da menos 2.5. 5 dividido en menos 2 da menos 2.5. Y ahora cojo este menos 2.5 y lo reemplazo acá, menos 2.5 al cuadrado, más 5 por menos 2.5, y eso me da menos 0.25. Y listo, y ahí encontré el mínimo de esa ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esa misma lógica, pues lo hacemos directamente con matemáticas. Entonces, en matemáticas matriciales, en este caso, tenemos las x, que son todas las variables, ¿cierto? Pero fíjense que aquí hay un truquito. Y el truquito es que hay que agregarle este unito por acá. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo calcula la constante? ¿Sí? Y lo puse al principio, fíjense, lo puse al principio porque aquí en los beta los puse el 0 para este
El 1 para número de habitaciones y el 2 para estrato. ¿Sí? Los otros lo ponen, o sea, en otras partes lo ponen al final, pero al ponerlo al final quiere decir que sería ¿qué? B0 aquí abajo, B1 y B2, ¿cierto? Para que la multiplicación dé, ¿no? Usted coge X, lo multiplica por B y le da el Y esperado, que sería lo que está acá. Y eso básicamente es multiplicar este registro por este registro, le da el primer registro, ¿cierto? El segundo registro multiplicado por este y sumado, ¿no? Multiplicado y sumado, le da este valor. Multiplicar este por este, y así sucesivamente. Tin, quedó la matriz, multiplicación de matrices. Y como existe GPU, pues easy, ¿cierto? Hay que hacerlo así. Ahora, seguimos con MSE, con el mínimo error cuadrado, pero ya ahora expresado matemáticamente por matrices. Entonces, el Y menos el Y, en este caso el Y, este Y menos este Y esperado, al cuadrado. Esa era la fórmula, ¿no? Y sumado. Pues acá, ¿qué es? El Y menos el Y, se da un solo, lo transpones y ahora hace Y menos Y y le queda un vector por otro vector y ya salió. Y eso le da la suma y eso le da MSE, ¿de acuerdo? Entonces ya tienes aquí el valor de MSE. A este MSE le sacan la derivada y hasta aquí llegó mi matemática. Crean que eso es la derivada. Igual a cero, ¿cierto? Y de aquí despejan beta. Y los beta da igual esta fórmula. Entonces, si usted coge esto, usted coge este X, lo transpone, lo multiplica por X mismo, le saca la inversa, después lo multiplica por X traspuesto y después lo multiplicas por Y, encuentras los betas de una. Esa formulita te da todo. ¿Qué pasa con esto? Últimamente no se utiliza mucho así. ¿Por qué? Porque normalmente los problemas, para este problema, claro, en este problema es más rápido que el gradiente descendente, ¿sí? Pero en problemas de la vida real donde tú tienes muchísimas variables, ¿cierto? Pues la variable X va a tener montones de columnas y tú tienes además muchísimos registros, puedes tener un dataset de 1.000.000 de registros, de 2.000.000. Hacer una multiplicación de X traspuesto con X y después sacarle la inversa, ahí ya sufriste. ¿Sí? Entonces normalmente por eso es que no se, digamos, no se puede utilizar tanto, es porque adicionalmente el tema computacional se hace difícil. Entonces ese problema lo resuelve el gradiente descendente. ¿De acuerdo? Ahora, adicionalmente, pues, eh, no sé, la gran mayoría de problemas en ciencia de datos son grandes. ¿Sí? Eso sí es sencillo. De hecho, por eso hay una línea inclusive que le llaman Big Data, pero ahorita ya está tan desdibujada porque casi que en todos lados se tienen grandes cantidades de datos. Entonces uno dice, pero pues ya tengo tantos, ¿eso ya es Big Data o no? Entonces uno dice, sí, eso ya es Big Data, otro dice, no, no, eso todavía le falta porque deberían ser teras. Entonces no, pues ahorita eso ya es relativo, pero en general eso hace bastante complejo este uso. Y adicionalmente esta función de pérdida solo es MSE. Cuando tú vas a hacer otras funciones de pérdida, tal vez la derivada baila, ¿sí? Y pues hay una restricción matemática, porque creo que algunas veces las inversas no se pueden calcular. No se pueden calcular. Entonces bailas. Ajá. Entonces toca utilizar unas pseudo inversas y ya, no, entonces ya bailas. Bueno, hay algo que es importante y es que nosotros, por ejemplo, inclusive yo lo hago cuando dicto el curso de minería de datos, digo, no, aplica regresión lineal y mírele los coeficientes de correlación y no sé qué y ya, ¿cierto? Pero la vida real no es así. Y usted le dice eso a un estadístico y el estadístico se desgarra las vestiduras. ¿Por qué? Porque dice, no, es que los resultados pueden verse bien, pero no es tan bien, o sea, la regresión que usted obtuvo tiene coeficientes que realmente no le pueden garantizar los resultados, los coeficientes de confianza de las predicciones puede que no sean los apropiados. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de pruebas que se tienen que hacer para saber si realmente esa vaina sí está bien hecha o no. Y son varias. Lo primero que hay que hacer, inclusive hay que hacerlo antes de hacer el uso de la regresión lineal, ¿sí? O sea, uno debería hacer las pruebas antes de hacer la regresión lineal y no hacerlo como post-mortem, ¿no? Sino, no, previo a hacer el análisis. La primera es probar la linealidad.
Visualmente, usted puede hacer una gráfica XY, ponerla y mirar, ah, si se ve recta. Sí, mire, se ve recta. Ah, sí, eso parece recta. Pero si se ve así, usted dice, no, 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 no. Eso tiene una curvita aquí como rara, eso no es recta, ¿cierto? Pero eso no aplica, la verdad, nunca, porque usted cuando va a tener una sola variable. Usted tiene 20 variables y cómo grafica eso, no hay forma. Entonces normalmente uno va a lo que se llama un gráfico de residuos, de valores ajustados contra residuos. Los valores ajustados son los valores predichos, es que los estadísticos hablan así. Entonces, valores predichos, ¿sí? Y los residuos es el predicho menos el real, ¿sí? Predicho menos real. Entonces, esta vaina tiene que verse así, aleatoria, ¿no? O sea, usted no encuentra ahí como nada, es como todo aleatorio, al azar. Si usted ve formitas así como de cualquier formita, pero que se vea, no, eso no es lineal, ¿sí? Y pues si ya no es lineal, pues busque otra forma, o sea, otro algoritmo que sea no lineal, pero lineal ya no es. Entonces esta es la primera prueba que se tiene que hacer. La segunda prueba es la de independencia de los errores. La independencia de los errores básicamente está muy relacionada con datasets en donde tú quieres hacer análisis de regresión lineal, pero hay, por ejemplo, variables como el tiempo, en las cuales esa variable, si usted la mira, si el tiempo, si en un momento una variable cambió y subió y la siguiente sube, y después bajó y después todas bajan, y después subió y todas suben, no, ya pailas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, acá? ¿Sí? Coge la variable tiempo, coge los residuos y si ves que subió y todo va para arriba, después porque bajó, entonces ahora todo va para abajo. ¿Sí? Entonces, no. Es lo mismo, esa vaina usted tiene que verla que va para todos lados, sea aleatoria. ¿Sí? Si es aleatoria así, sí. Si es así, no. Y bueno, también hay un test específico, yo no lo he usado, se llama test de Durbin y Watson, que se supone te da los valores apropiados para saber si sí o si no esa regresión lineal tiene independencia de los errores. La siguiente, la homocedasticidad. Esta bendita básicamente hace referencia a lo siguiente. Imaginen que yo tengo una variable que es qué tanta puntería tengo yo. ¿Sí? Esa es mi variable, la variable X. Entonces, a pegarle al celular de Miguel. Y entonces yo desde aquí con tin y le pego. Entonces no le pego, escacho, tin y escacho, escacho. Pero mis escachadas en distancia son pequeñitas porque estoy cerquita, ¿no? Entonces me equivoco por ahí 10 centímetros, 5 centímetros, 8 centímetros. Entonces mis distancias de error son pequeñitas. Pero si el celular lo ponemos allá, no sé, en el letrero de GTI, y ahí, pues ya no, ya mis errores ya no son de 10 y 5 centímetros, sino de 30, de 40 centímetros, ¿cierto? Es decir, el valor de la variable hace que los errores cambien, ¿sí? O sea, entonces se empiezan a ver como conos. ¿Sí ven este cono acá? Aquí pequeñitos y aquí los errores grandotes, grandotes. Entonces, pequeñito, pequeñito, grande, 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 grande. Nah, ahí ya no tiene. Eso ya es heterocedasticidad. Y este test, el método de regresión lineal exige que no suceda eso. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y eso pues también hay una gráfica. En este caso, en la parte de abajo son los precios predichos y arriba los residuos. Entonces uno puede ver allí ese tipo si usted ve curvitas, paila, no pasa el de linealidad. Y si usted ve un conito, una cosa así como que va, tampoco porque no pasa el test de homocedasticidad. ¿De acuerdo? Y hay otro que se llama el test de normalidad de los errores o la normalidad de los errores. Si usted grafica los residuos, o usted calcula los residuos. Los residuos recuerden que es predicho menos real, predicho menos real, predicho menos real. Usted tiene ahí todos los predichos menos los reales. Y eso le arma un histograma. Hace el histograma y el histograma queda como una distribución normal. Bien, bien, o sea, normal. Pero si está simétrica acá o simétrica al otro lado, pailas. No quedó bien. Y usted le pudo haber dado un R cuadrado bueno y le pudo haber dado coeficientes que tengan como sentido, pero si le dio eso y lo hizo, si lo está haciendo post-mortem, ¿no?
Entonces, eso es importante. Porque, bueno, esto lo tiene que hacer post-mortem porque ya tuviste que haber hecho la predicción. Y la mayoría de todos los tienes que hacer. Pero hay unos que solo a ojo los puede hacer uno, ¿sí? Como el primero. Entonces, esto por ejemplo es el histograma de residuos y hay otras pruebas acá que se pueden hacer para poder confirmar eso, ¿sí? Eso es algo que normalmente se ha perdido, pero por ejemplo cuando uno veía artículos de hace años que tenían como mucho el enfoque estadístico, no solamente te decían la ecuación de la regresión lineal, sino tenían los intervalos de confianza, los R cuadrados y los resultados de cada uno de los test. Ellos normalmente utilizaban los test, ¿cómo se llaman? Los test estadísticos paramétricos, no paramétricos, normalmente eran paramétricos, como por ejemplo la de Shapiro, la de Kolmogorov, todas esas pruebas, y le colocaban uno los resultados, le decían, ¿la aprobó, la aprobó, la aprobó, la aprobó? Sí. ¿Nosotros qué hacemos hoy? Me dio esto, y R cuadrado esto, ya, no. Validarlos. Que esto está mal. No, no, el modelo no sirve, tienes que usar otro modelo. Sí, porque esto está mostrando que los coeficientes que tú obtuviste, por buenos que parezcan, realmente no se pueden comportar como una regresión lineal. Sí, exactamente. Entonces, eso por allí. Y hay otro que se llama el de la multicolinealidad. La multicolinealidad es que yo tengo, por ejemplo, tengo, por ejemplo, varias variables, ¿cierto? Que predicen algo. Pero una variable de las independientes está relacionada con otra variable de las independientes, ¿sí? Entre ellas hay correlación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo genero este modelo, estoy viendo lo mismo dos veces. Entonces, como si le estuviera dando doble peso a esa variable, y es como tener una mesa con una pata más grande, porque pues le dio doble peso a eso. Entonces, esa multiconalidad tampoco es. ¿Y eso cómo se encuentra? Pues básicamente con una matriz de correlación de Pearson o de la que sea, ¿cierto? Y básicamente aquí, por ejemplo, vemos que los valores que están acá son pequeños. Este valor es alto normal, una correlación yo con yo pues tiene que ser alta. Pero acá, por ejemplo, sí son graves. Estas dos variables están altamente correlacionadas, ¿cierto? Entonces, al estar altamente correlacionadas, no, o sea, tiene que quitar una. Eso sí, por ejemplo, uno cuando utiliza en Python los diferentes funciones, ¿sí? Dentro de la librería de scikit-learn, normalmente ellas ya vienen con, hay que mirarlas, ¿no? Pero ya vienen con que remueven la colinealidad. E inclusive, además de que remueven la colinealidad, hay unas que ya tienen esquemas de regularización y buscan que la ecuación sea la más simple posible para evitar sobreajustes. Entonces, por ejemplo, Rich y Lasso. Y lo último, este es el último prueba, es la prueba de valores atípicos influyentes. Los valores atípicos influyentes es que yo tengo una variable que tiene valores, por decir algo, entre 0 y 5, el promedio de los estudiantes de sistemas acá en la universidad. Y están los promedios ahí, ¿cierto? Y resulta que todos los promedios están, a ver, normalmente aquí están por ahí entre 3, 5 y 4, 2 y exagerando, ¿cierto? Pero resulta que me aparece por allá un chino que saca 4.9, que es cierto, nos pasó. 4.9, de hecho tenemos dos. 4.9, 4.85. Yo no sé qué vivía el muchacho, pero bueno. 4.85. Cuando yo hago una gráfica de eso, yo voy a observar lo que pasa acá en el lado derecho. Todos los valores, si yo los trato a estandarizar, por ejemplo, pues se van a quedar amontonados y allá ese lejos. Y eso va a generar un problema en la regresión. Entonces, o lo elimino, algo tengo que hacer con eso. O sea, en ciencia de datos se habla de diferentes formas de manejar eso. Lo enmascaro con unas categorías, bueno, de alguna forma, pero tengo que manejarlo. Porque si no, si hay esos valores influyentes, puede que eso dañe el tema de la regresión lineal. Este es el resumen por si lo quieren ver y terminamos por ahí.